Hay muchísimas dudas alrededor del entrenamiento en mujeres y especialmente cómo deben entrenar después de una operación o una cirugía, independiente cuál sea esta. Por eso queremos a ustedes brindarles la información precisa para eliminar mitos y sobre todo para informar qué se debe hacer de forma o de manera adecuada. Por eso, dos hermosas chicas, amantes del fitness y un estilo de vida saludable, nos van a contar muchas de esas inquietudes, nos van a resolver muchísimas de esas inquietudes y queremos que aprendas para que realmente mejores. Hola Frine, hola Vivi. Hola, profe. ¿Cómo estás? Creo que una de las cirugías que más se realiza la mujer, sobre todo cuando está en el ámbito fitness, es la cirugía de pecho, porque obviamente en el déficit calórico o en cualquier proceso se empieza a perder como más grasita de esta zona. Después que somos mamás también nos interesa volver a Lo que siempre dicen construirlo. que el fitness se nos lleva las puchecas a todas. No, un minuto de silencio Sí, por la por que la- se fueron. Siempre surge muchísimo la inquietud de parte de mujeres, todos los días cada vez más mujeres se realizan esta cirugía, por eso estamos con un experto que nos diga cómo tenemos que iniciar el entrenamiento después de del esta consultorio. cirugía. Lo que pasa es que hay muchas dudas, hay muchos tabúes, hay muchas dudas en cuanto a la recuperación después de lo posoperatorio al entrenamiento, a volver a iniciar el entrenamiento. Por ejemplo, profe, nosotras estamos, hace poco nos cambiamos las prótesis, yo me cambié las prótesis Y las mías Frisbee son es nuevas. la primera vez. Bueno, eso también Influye en la recuperación. porque yo ya tenía el espacio y de pronto el espacio de la prótesis, pues para mí no es tan difícil volver a retomar el ejercicio en cuestión de pectoral, pero para Frique sí es la primera vez donde se abre el espacio de la prótesis, es un poco más complicado. Pero sin embargo, uno siente muchos miedos. Por ejemplo, yo ya en mi segunda cirugía, yo terminé mi primera cirugía y volví a entrenar pecho y normal. Sin embargo, después tuve inconvenientes, por eso me las tuve que volver a cambiar. Entonces, como que ya dice uno, ¿sí debo entrenar pecho o no debo entrenar pectoral? Entonces, es nuestra duda. Entonces, queremos que nuestro profe nos explique algunas cositas a todos para que sepamos cómo volver a retomar nuestro ejercicio después de habernos operado los senos. Como contaba Vive y Frine, ellas, y quiero que se concentren en algo, ellas se entrenaban antes de decidirse a hacer una cirugía. Y es importante que eso lo tengas en cuenta. Muchas veces nosotros queremos, o las chicas quieren, por ejemplo, hacerse una cirugía, pero no se enteran de cómo se encuentra su pectoral, cómo se encuentran sus fibras, su hombro, sus tendones y los lugares realmente donde se va a hacer el proceso quirúrgico, entre comillas. Entonces, si tú quieres hacer un proceso adecuado, tienes que empezar, no solamente el posoperatorio, sino el pre, es supremamente importante para que tus tejidos estén de forma adecuada y que realmente pueda hacer una adaptación adecuada, ¿sí? Si tú tienes un pectoral contraído, muy contraído, si tienes una espalda que realmente no tiene un buen balance postural, es decir, que no puedes mantener una postura adecuada, si sufres de mucho dolor de espalda, si tienes muchísima tensión, pues lógicamente tu posoperatorio se va a ver un poco alterado y el ejercicio posterior como tal también puede comprometer un poco, digamos que la fibra, la forma, cómo se está localizando, cómo se está encapsulando la prótesis como tal o el implante mamario. Entonces piensen en algo, piensen en qué sucede antes para que puedas hacer una buena cirugía o para que puedas tener un implante mamario adecuado. Ellas entrenaban desde antes. Ese entrenamiento que hacían pues incluía pectoral, incluía espalda, incluía su tren superior a nivel de caja torácica y eso les permitía tener la elongación adecuada, la movilidad articular adecuada y la adaptación musculoesquelética adecuada. Si tú eres una persona sedentaria, pues las adaptaciones van a ser diferentes, pero si eres una persona que entrenas, vas a tener el tono muscular adecuado, pero tienes que empezar a evaluar que tengas los rangos de movimiento precisos, es decir, una elongación de pectoral adecuada. Si no tienes esa elongación de pectoral, sino que estás muy retraída, cuando después en el posoperatorio tú vas a querer entrenar pectoral, por ejemplo, y puedes romper pequeñas fibras y creer que no puedes entrenar simple y sencillamente porque tenías una adaptación negativa desde antes de hacerte la cirugía. ¿Cómo fue, por ejemplo, tu operación? ¿Qué has sentido? Mi operación, bueno, empezando porque me hice fue una reconstrucción. El fitness se llevó todo de mí, toda mi grasa y No solo el fitness, nuestras bebés. y nosotras mi también bebé somos mamás. me devolvió muchísima grasa, la glándula mamaria obviamente creció, pero cuando dejé de lactar, otra vez, se desinfló, obviamente me quedó mucha piel sobrante, entonces fue una reconstrucción, aparte del implante también fue un recorte de piel. Entonces me cuidé muchísimo en el posoperatorio, es más, traté de no ejercer ninguna, o sea, como movimientos bruscos, pero realmente
mi proceso no fue doloroso. A mí no me daba dolor alzar los brazos, los podía alzar. Como entramos en cuarentena, a los 15 días yo estaba limpiando como si nada. Como si nada, porque pues, me tocó, pero no me dolía, entonces no tuve ninguna molestia así. Obviamente si dormía como de lado, pues sí sentía como el dolor, como la presión, pero no era un dolor insoportable. Nunca me sentí impedida de hacer nada. En cambio yo sí, pues esta es mi segunda cirugía. La primera fue lo mismo que le pasó a Fri. Yo tenía a mi bebé, yo siempre he sido chingona. Tetona. Sí, siempre he sido tetona. Y con mi bebecita lo mismo. Después de bajar todo el peso que yo había ganado en el embarazo, y yo amamanté a Martín hasta los 14 meses, entonces se me desinflaron completamente. Entonces me puse las prótesis, porque pues eso las hace sentir a uno mejor. Realmente yo siempre era de busto grande y ya tenerlas diferentes, la piel cambia, muchas cosas cambian después de un bebé y eso es una motivación muy grande para uno, volver a tener sus senos bonitos. Entonces bueno, por eso lo hice. Y a mí la primera vez me fue difícil, me dolió mucho porque yo tenía mucho pectoral, porque yo entrenaba muy fuerte y yo tenía pectoral. Y el desgarre muscular para meter la prótesis, para mí fue muy dura la primera cirugía porque a mí sí me dolió mucho. Yo no me podía ni parar. Y yo no soy floja, yo soy muy berraca. Pero eso sí me dolió. Es más, el cirujano me había dicho que yo tenía mucho pecho y que fue muy duro hacer el desgarre para meter la prótesis. Y la segunda, pues fue una reconstrucción, porque ya después de eso, el subir y bajar de peso, muchos cambios, la piel cambió y también me hice lo mismo de Fri, a mí me hice una apexia mamaria. Sí. Entonces es una reconstrucción. Es un poco más difícil, a mí no me dolió, a mí esta vez también súper bien, ya a los 15 días estaba súper bien, pero sí me cuidé mucho en cuanto a hacer movimientos bruscos, de cargar peso, porque yo tenía una cicatriz grande, la cicatriz de la apexia es una T invertida, entonces es grande, y para cuidar como la cicatriz y los puntos, ese fue como mi proceso. Hay varios elementos que son importantes tener en cuenta en este tipo de procesos quirúrgicos como tal, y uno de ellos es cómo es el posoperatorio a nivel de entrenamiento, sí o no, cómo es la parte motivacional, cómo la tienen que regular, y cómo influye el entrenamiento en que tengas unas prótesis o unos implantes mamarios en condiciones adecuadas o que realmente lo puedas afectar. Pero quiero que Viviana y Frine nos cuenten cómo fue su parte motivacional, su parte humana, cuando después de entrenar tanto tiempo, tan fuerte como lo hacen, tuvieron que parar. Creo que esa es una de las partes más angustiantes, porque realmente yo no quería parar de entrenar. Y parar de entrenar implica que de pronto pierda el ritmo con la dieta, que me suba de peso, que se baje todo lo que he ganado en este tiempo de masa muscular, y realmente eso me tenía afectada. Pero pues mi cirugía coincidió con la cuarentena. Ay, sí. Coincidió con la cuarentena, entonces fue más fácil adaptarme a que no podía salir a correr como lo quería hacer 15 días después de que me operé, pero también influyó muchísimo en que yo me quería cuidar con la alimentación, no lo logré por el estrés y las emociones que estaba sintiendo dentro de la cuarentena. Entonces todo lo que había planeado que iba a ser mi posoperatorio no fue, porque se dejó llevar más por lo que estaba sucediendo. Entonces, no, y uno pasa por muchos momentos, o sea, uno queda súper feliz, bueno, listo, súper motivado, pero a medida que pasan los días y cuando tú estás acostumbrado a entrenar todos los días, es complicado tú no poder salir a caminar, a trotar, o no poder, o sea, los primeros días, por ejemplo, uno tiene que tener una recuperación en la casa quietecito 8 días, 15 días más o menos. Sí. Después a los 15 días le dicen a uno que uno puede empezar a caminar. Yo realmente soy muy activa y el doctor a mí me dijo, entre más activa tú estés, mucho mejor, mucho más fácil de desinflamas, más fácil puedes volver a tus actividades. Entonces yo soy muy activa, realmente yo a quedarme quieta la tengo muy dura. Pero sí es impactante. Pero sí es muy triste no poder entrenar, o sea, para mí, para nosotras que de pronto tenemos una rutina de entrenamiento diario que nos gusta, que lo hacemos porque nos gusta, es difícil ese pedazo. Eso es lo único maluco de una cirugía. Sí, y el tiempo que tiene que quedar uno muerto. Después de la cirugía pasa algo, y es que yo me miraba al espejo y yo, bueno, independientemente de mis senos,
retuve una cantidad de líquidos impresionante, también, entonces muy tenía una duro. barriga No, como si hubiera estado en embarazo, entonces yo, ay marica, ¿por qué estoy así? Pero es que ya igual estoy gorda también, y apenas llevo una Lo semana sin que pasa es que la entrenar. cirugía de los senos también a veces te lastiman por acá y también se inflama el estómago. Entonces Ajá. uno empieza ya a jugar, empieza a jugar su cabecita y a uno, ay no, pero me estoy más gorda, pero ¿por qué si yo 2 semanas, una semana? Y obvio, el estar quieto, uno a veces no es capaz de seguir la dieta porque no se siente tan motivado como cuando uno está entrenando. Entonces, no hacer dieta mientras uno no entrena también es muy difícil. Entonces, empiezan a jugar muchas cosas. Entonces, ay, me voy a comer un dulcecito para que se me suba el ánimo. Entonces, realmente una vez termina comiendo Pero, mal, profe, sin mira entrenar. que el cirujano me dijo que iba a tener muchísimos cambios emocionales debido a la anestesia. ¿Qué tan cierto es eso? Ay, eso sí no lo sabía. Puede pasar algunas cosas porque también estimula unas vías sobre la amígdala y bueno, sobre otros elementos interesantes. Y ahí es donde se dañan precisamente las cirugías, mejor dicho, son exitosas, pero en el posoperatorio. El posoperatorio es lo que vuelve exitosa una cirugía y no el quirófano como tal. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que regular ese proceso de ansiedad. Vivi lo decía, la dieta, por ejemplo, la ansiedad va a hacer que entrenes y que creas que si no entrenas, pues te vas a colocar mal. Sí. Recuerda que la fuerza no se pierde sino después de 3 semanas hacia allá. Vamos a hablar un poquito de como esas emociones y ese amor propio ahorita, pero es importante que tú evalúes algo. Uno es la ansiedad que te da después, donde te puedes tirar tu cirugía, y ansiedad por comer o ansiedad por hacer ejercicio. Debemos aprender a tener como esa quietud, que es lo que va a garantizar que realmente tengas un proceso a nivel de implantes mamarios espectacular. 2, entonces parte de la recuperación que tú tienes que hacer realmente es tener un rango de movimiento adecuado. Al principio tú vas a decir, no, pero yo puedo hacer ejercicios del tren inferior, por ejemplo, si tu operación fue arriba en tus senos. Yo era esa. Profe, pero yo puedo entrenar piernas, no toca nada yo en cambio pectoral. sí quería quedarme quieta, porque el cirujano precisamente me dijo eso, tu éxito en la cirugía va a ser en tu posoperatorio, entonces entre más te cuides, mejor te va a ir, y yo no quería exponerme a tener una segunda cirugía porque de pronto se me abriera un punto. Generalmente dicen, no, ese cirujano fue malo, la operación me quedó mal hecha, pero no se mira todo lo que está ocurriendo. Sí, total. Y uno dice, pero ¿por qué no puedo entrenar tren inferior? Yo quiero hacer un poquito de glúteo o quiero hacer un poquito de pierna. Ese elemento, esa parte de tu cuerpo va a ser muy susceptible y van a ser otras partes de tu cuerpo que van a responder a la contracción y a la tensión muscular como una forma de protegerte. Entonces, por ejemplo, te hicieron una cirugía de pectoral y tú dices, voy a entrenar pierna. Resulta que esa contracción de pierna va a subir y va a generar una tensión primaria en tu pectoral. No necesariamente estás trabajando pectoral. Ese reflejo como tal es natural, es un reflejo que se llama reflejo de la acción. Tú te vas a contraer muy cerca a donde te hicieron la cirugía como tal. Entonces es importante que lo tengas pendiente. Uno empieza a sentir músculos que nunca había entrenado precisamente cuando se enfrenta a este tipo de deficiencias. Dice, ay, pero ¿por qué hacer sentadilla me va a trabajar el abdomen? Como cuando tú entrenas la primera vez que tú hiciste pierna y sentiste hombro, sentiste abdomen, sentiste todo tu cuerpo, porque hay un reflejo por cadena muscular. Entonces es súper importante que hagan caso y no vayan a entrenar solamente glúteo, porque el impacto va a ser directamente también sobre pectoral, genera una contracción, se estimulan los mecanorreceptores y puede generar después un estiramiento que va a romper o dañar la cicatriz de forma gradual. Posiblemente en el momento no lo sienta, pero con el tiempo la cicatrización y la forma que tiene que coger el tejido para proteger el implante mamario no va a adecuarse de una forma correcta y después vas a tener serios problemas o dificultades. Eso es importante. Algo que quiero que tengan presente, por ejemplo, si tú antes, puedes correr un poquito hacia afuera, si tú antes de la cirugía tienes un rango de movimiento de hombro limitado, por ejemplo, que si este es tu movimiento de hombro y está limitado hasta ahí y no es completo, y por decir algún día tienes que hacer un movimiento en tu casa normal que te exija el movimiento completo, cualquier día va a comprometer la cicatrización, porque este tipo de movimiento lo debes tener. Si, por ejemplo, si siempre has tenido este movimiento, tu pectoral está contraído hasta ahí, y tú dices, no, yo no siento nada, pero el día que mañana que tengas que levantar a tu hijo, levantar una caja, coger algo de la alacena, algo encima de la nevera y que te ocupe este rango de movimiento natural, pero no lo tenías, puedes influenciar directamente la cicatriz como tal. Entonces sí es importante que antes de la cirugía, posterior a la cirugía, empieces a explorar los rangos de movimiento completos del hombro. ¿Por qué el hombro? Porque en el hombro se inserta el pectoral como tal y también el húmero, y a través del movimiento del hombro como tal vas a desplazar el pectoral. Rangos de movimientos completos es lo primero que tienes que explorar. O sea que si una niña quiere operarse sus senos, entonces lo recomendable es que antes de la operación empiece a fortalecer su pectoral
y a generar esos rangos de movimiento. Total, es lo primero que tienen que hacer. Me quiero operar, entonces voy a articulación de hombro, elongación de pectoral y cinturón escapular para que realmente, por ejemplo, donde fallan también, donde el cinturón escapular no tiene una buena adaptación y las prótesis siempre van a hacer un peso externo que el cuerpo no puede, que el cerebro no va a entender al principio, vas a tender a hacer una cifosis postural. Sí, claro. Pero si tú entrenas con anterioridad, la propiocepción, una buena retracción escapular, entonces vas a poder regular a partir de la tensión ese peso adicional que vas a tener y no vas a buscar tener contracción. Ese reflejo, se llama el reflejo de la retracción, que es muy normal, ese reflejo de la retracción, producto de la cicatrización como tal, más el peso adicional, hace que el pectoral esté corto, que se acorte. Entonces después vas a necesitar moverte normal y rompes y dices, ay, no, fue por el ejercicio. No fue por el ejercicio, porque de hecho hay niñas que tienen prótesis y entrenan muy pesado, que tienen implantes mamarios y entrenan con altas cargas pectoral. Es por la falta de adaptación a la postura, un trabajo propioceptivo adecuado, un rango de movimiento completo. Profe, entonces después de la cirugía, lo más recomendable es empezar a trabajar la postura. Antes de la cirugía, posterior a la cirugía. Pero en una persona, porque hay muchas niñas que ya se operaron, se acabaron de operar y obviamente pues no han tenido un entrenamiento antes de la cirugía. Entonces vamos a hacer hipopresivos, tiene un efecto impresionante sobre cómo acomodar la catorácica. ¿Un hipopresivo profundo o gradual? Gradual. Y retracción escapular, enseñar la retracción escapular, que es llevar tus escápulas atrás y mantenerla con tono, y un hipopresivo. Estos dos elementos como tal van a hacer que tu postura realmente mejore, porque el hipopresivo no solamente recoge la cavidad abdominal, la cavidad, pues, el contenido visceral, sino que da un tono adecuado al abdomen también, reduce el perímetro abdominal, y la retracción escapular acomoda los hombros donde tienen que ir y le da la elongación al pectoral. Eso suma un buen entrenamiento. Pero bueno, y también después de entrenar, yo he escuchado, yo sé que uno no puede, que nosotras las niñas no tenemos necesidad de hacer un rango de movimiento tan largo para entrenar pecho, sino más corto, porque nosotros necesitamos fortalecer ese el pectoral, el de tener acá, fortalecimiento. Exacto. Pero si a medida que tú entrenas pectoral y entrenas de pronto de forma más pesada y el pecho te crece, cambia el músculo, eso hace que la prótesis se corra. Lo que pasa es que depende cómo haya quedado la prótesis, porque por ejemplo si tú empiezas a desarrollar bajo tensión, es decir, hay gente que desarrolla un músculo supremamente tenso, se va a desplazar. Perdón, yo te digo, pero por ejemplo la mayoría de implantes los ponen detrás del músculo. Entonces por ello te digo, si el músculo cambia, porque al entrenar tu músculo obviamente cambia su forma, si cambia la forma del pectoral altera la prótesis. No necesariamente, pero sí puede haber un deslizamiento lateral. ¿Qué no deben hacer las mujeres en entrenamiento? Y ninguna, con prótesis y sin prótesis, buscar ejercicios que elonguen el pectoral. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo como chica o tú como chica no quieres un pectoral que sea amplio, sino un pectoral que sea fuerte. Firme. Entonces, rangos de movimiento que sean completos, pero no rangos de movimiento que amplíen la forma del pectoral, que tú no quieres que sea más grande, ni más alargado, ni que se hipertrofie. ¿Qué tienes que hacer a nivel de entrenamiento de pectoral? Solamente fortalecer los rangos que tú usarías. Por ejemplo, tú a veces vas a traer cosas hacia ti, por eso buscamos que sea funcional. Entonces, mi hombro llega hasta aquí, entonces funcionalmente en el diario vivir, entonces busco rangos de movimiento que se asemejen a lo que yo uso en el diario vivir. Por ejemplo, si tú vas a coger a tu hija y tú dices, no, yo no hago entrenamiento pectoral porque no voy a hacer este movimiento hasta acá, pero el día que tú cargues a tu hija, la traigas hacia acá, para el pectoral va a ser un movimiento atípico como tal y puede rasgar fibras. Entonces, rango de movimiento completos, no con sobrecargas. El entrenamiento negativo es increíble lo que hace a nivel de fortalecimiento en ustedes, sin generar un alargamiento y sin altas cargas. Ojo, entrenamientos negativos van a ser un efecto más propioceptivo, va a ser un efecto de mayor contracción y tensión muscular bastante interesante, pero no buscar rango de movimiento donde se elongue el pectoral. Yo no quiero un pectoral de una chica largo, grande, que se vea voluminoso. Bueno, eso es lo que debemos evitar. Profe, y después de la cirugía, si yo quiero empezar a entrenar, ¿cómo tengo que empezar? ¿Por dónde empiezo? ¿Puedo realizar, en qué momento puedo empezar a realizar, por ejemplo, un peso muerto? Bien, me parece interesante eso. ¿Cómo empiezo? Empiezo con retracción escapular, lo primero. Empiezo con un entrenamiento abdominal postural. Exacto, un entrenamiento hipopresivo. Porque cuando tú quieres, ay, voy a hacer cruz abdominal, lo primero que va a retraer es el pectoral. ¿Sí? Si vas a hacer una marcha al granjero, generalmente hay una retracción del pectoral en principio. Un palo prex sin resistencia es chévere, aunque hay una retracción del pectoral, pero no hay una elongación de él. Pero eso es respetando los tiempos que te da el médico como tal. Siempre le da a uno el médico un mes para iniciar a hacer ejercicio cardiovascular de activación
Sí. Y 3 meses para iniciar con el trabajo de peso. Con trabajo de Pero carga. realmente los 3 meses sí son lo adecuado para yo empezar a los 3 meses. Voy a hacer sentadilla, voy a hacer peso muerto. Pero eso es como depende de la cirugía, depende de la persona. Porque, por ejemplo, la primera cirugía mía, yo esperé a los 3 meses y empecé a cargar normal. Pero esta me ha costado un poquito más dificultad. O sea, yo ya tengo más susto, como por no dañarme otra vez la cirugía. Entonces he sido más precavida. Pero, por ejemplo, yo me operé en diciembre, yo ya llevo 6 meses. Y sin embargo, yo a veces cargo algo pesado y me queda doliendo como... Porque tu proceso posterior de pronto no usó movimientos balísticos. El estiramiento balístico es aquel que combina el rango de elongación máximo que pueda la articulación o submáximo más el estiramiento del músculo. Este tipo de estiramientos balísticos los deben vivir, ese tipo de rotaciones completas las deben vivir, no solamente para que se elongue el pectoral, sino que la articulación se adapte a la tensión que tiene allí. Ok, profe, o sea que en un posoperatorio, bueno, digamos a los 3 meses lo primero que hay que trabajar es eso, como el trabajo de estiramiento, de elongación. Exacto, pero no solamente a los 3 meses, desde antes lo debes vivir de forma gradual, de forma calmada, que liberes tu articulación, poco a poco, sin peso y sin carga. Ajá. Ya cuando tú vas a empezar a entrenar, por ejemplo, en el caso tuyo que dice que empezaste con cargas de una, tú debes entender que vas a empezar muy suave, 3 veces a la semana la primera semana, la segunda semana posiblemente 4 veces, con el 50% menos de la cantidad de ejercicios que hacías al principio. ¿Por qué? Porque puedes estar entrenando pierna, pero la contracción va a ir a tu pectoral, a la zona que está más débil. Eso se llama reflejo del trauma. Y por ejemplo, las niñas que por algún motivo dicen, no, yo ya no vuelvo a entrenar pectoral. También está mal no volver a entrenar pectoral. Está mal por lo mismo. Por ejemplo, tú tienes tu hija y tú a tu hija, tú dices, no voy a hacer press banco porque ese rango de pronto me molesta. Entonces no cargues a tu hija ni levantes una caja porque si tú tienes que levantar una caja vas a hacer exactamente lo mismo, rango de movimiento. Entonces lo más sano es que tengas el rango de movimiento, pero que no levante las cargas que levantaría otra persona. Mal hecho comparar el entrenamiento del hombre con el de la mujer. No, yo no voy a levantar peso como igual que un hombre, no. Levantar peso como tú, el entrenamiento pectoral tuyo va a ser un poco más suave porque sí, claro, es para tu característica morfológica. Vas a hacer un entrenamiento más lento, más negativo para que la articulación se adapte al movimiento, al rango de movimiento completo. Sí entrenar pectoral, pero no rangos de movimiento que elonguen el tejido. Bueno, entonces es importantísimo que sepan que sí pueden entrenar después de la cirugía, pero tienen que tener unos tiempos adecuados, que tienen que cuidar la dinámica de sus articulaciones, que tienen que vencer todos sus momentos de ansiedad y que el posoperatorio es lo que hace que tu cirugía realmente sea exitosa. Y mi recomendación, niñas, es que es una cirugía, toda cirugía tiene cosas, o sea, tiene sus consecuencias y ese es el tiempo, es esperar. Entonces tenemos que tener paciencia, no como yo, que yo soy muy alborotada y yo quiero todo rápido, no, hay que ser conscientes de que hay que tener el tiempo prudente, esperar para que tengamos un buen posoperatorio y podamos iniciar nuestro entrenamiento de forma adecuada sin habernos lastimado, así que paciencia. Y aceptar con calma el cambio físico que se va a dar después de una cirugía como esta. Lógicamente vas a ganar grasa, lógicamente vas a ganar mucha agua, te vas a ver muy diferente y va a ser por 3 meses. Entonces tienes que aceptar el cuerpo tal cual como es, que va a llegar el momento en el que tú ya puedas modificarlo a como tú quieres. Simplemente es esperar y tampoco atormentarte por los cambios físicos que estás teniendo, que va a implicar que de pronto te aceleres y empieces un entrenamiento que lo que va a hacer es que te lleve a otra cirugía y te toque que esperar otros 3 meses hasta que te puedas recuperar completamente o que te hagas otra cirugía después en unos años. Entonces es eso, esperar, aceptar el proceso y quererlo tal cual como es. Para todo hay tiempo, para todo hay tiempo. Hay tiempo para ponernos hermosas, entonces a cuidarnos súper esa cirugía. Y un besito a todas, espero les haya gustado. Muy bacano.